Muchas personas quieren cambiar sus finanzas, pero pocas se detienen a cambiar la forma en que piensan, deciden y actúan. El verdadero progreso no comienza en el bolsillo, comienza en la mente y en el corazón. Cuando hay dirección, disciplina y propósito, los resultados dejan de ser una coincidencia y se convierten en una consecuencia. Hoy quiero compartir 10 principios sencillos pero profundos que pueden transformar no solo tu economía, sino la manera en que construyes tu vida. Paso número 1, tener una meta clara y pensar en grande. Todo avance real en la vida comienza con una dirección clara. Cuando una persona sabe exactamente hacia dónde quiere ir, incluso los escenarios más difíciles dejan de ser un freno y se convierten en parte del camino. En cambio, cuando no existe una meta definida, ni siquiera las mejores condiciones externas logran producir movimiento. No es falta de talento, no es mala suerte, es falta de dirección. La mayoría de las personas viven reaccionando a lo que ocurre. Reaccionan al trabajo, a las deudas, a los problemas, a las circunstancias. Muy pocas viven creando deliberadamente su futuro, y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando no hay un objetivo claro, entonces nos llenamos de preocupaciones, miedos y excusas. Pero cuando hay un objetivo definido, la mente empieza a buscar soluciones, oportunidades y caminos. Nada de esto es casual. La vida que una persona vive hoy es en gran parte el resultado directo de lo que ha pensado de forma repetida durante muchos años. Aquello en lo que una persona piensa con frecuencia termina creciendo en su realidad. Si piensa constantemente en limitaciones, encontrará límites. Si piensa en problemas, encontrará problemas. Pero si empieza a pensar en objetivos, su atención cambia, sus decisiones cambian y sus resultados empiezan también a cambiar. Por eso los sueños no pueden quedarse en ideas vagas. Tienen que convertirse en objetivos claros, específicos y definidos. Las personas que avanzan no viven enfocadas en lo que les falta, viven enfocadas en lo que quieren lograr. ¿Y cómo están pensando en eso? Hablando de eso y visualizando eso. Sus acciones diarias empiezan a alinearse sin esfuerzo aparente. No es magia, es enfoque. Pensar en grande no significa fantasear sin acción. Significa permitirte aspirar a algo más que sobrevivir. Significa darle a tu mente una dirección que la saque de modo piloto. Porque una mente sin dirección se dispersa, pero una mente con un objetivo claro se convierte en una herramienta muy, pero muy poderosa. Paso número 2. Dedicarte a lo que realmente te gusta y sabes hacer. No se puede construir una vida próspera haciendo algo que se odia todos los días. El esfuerzo sostenido no nace de la obligación, nace del interés genuino. Cuando una persona trabaja en algo que realmente le gusta, aparece una energía distinta. No necesita que la empujen todo el tiempo. Hay motivación natural, curiosidad, deseo de mejorar cada día. Muchas personas pasan la vida entera trabajando solo para pagar cuentas, esperando el fin de semana, esperando vacaciones, esperando jubilarse. Pero vivir así tiene un costo enorme. Desgaste emocional, falta de creatividad y una sensación constante de estar atrapado. No hay crecimiento financiero verdadero y por lo tanto no se puede sostener. Cada persona tiene talentos naturales, habilidades que se le dan con mayor facilidad que otros. El problema es que pocos se detienen a descubrirlos. Se adaptan a lo que hay, no a lo que podrían desarrollar. Y con el tiempo, esa desconexión entre lo que hacen y lo que podrían hacer se convierte en una frustración. Ahora, hay una pregunta que revela mucho más de lo que parece.
Si el dinero no fuera un problema, ¿qué harías cada día de tu vida? No como un escape temporal, sino como una ocupación real. La respuesta suele aparecer rápido, pero casi siempre se ignora. Sin embargo, ahí suele estar la clave, porque eso que harías incluso sin presión económica suele estar conectado con tu talento, con tu interés y con tu capacidad de aportar valor. Hacer lo que te gusta no significa improvisar ni vivir de ilusiones. Significa identificar aquello en lo que puedes ser realmente bueno y comprometerte a hacerlo cada vez mejor. Cuando una persona disfruta lo que hace, entra en un estado constante de aprendizaje, mejora y crece. Y ese proceso, bien enfocado, termina generando resultados financieros sostenibles. Ahora, todo esto es cambio de mente. Paso número 3. Nunca dejar de aprender y desarrollarse. Descubrir una meta y trabajar en algo que te gusta no es suficiente si no existe crecimiento personal continuo. El aprendizaje no es un lujo, es una necesidad. El mundo cambia, los mercados cambian, las reglas cambian. Quien deja de aprender empieza a quedarse atrás, aunque siga ocupando los puestos todos los días. La mente funciona como un músculo. Si no se entrena, se debilita. Si se usa, se fortalece. Cada nuevo conocimiento amplía tu capacidad de resolver problemas, de adaptarte y de generar valor. No hay obstáculo que no pueda superarse con la combinación correcta de información, enfoque y práctica. Aprender no es acumular datos, es desarrollar criterio, es entender mejor cómo funcionan las cosas, es tomar decisiones con mayor claridad. Cuando una persona aprende de forma constante, su seguridad aumenta. No una seguridad falsa, sino una basada en competencia real. Y esa competencia se refleja en cómo hablas, cómo negocias y cómo actúas. El crecimiento financiero siempre va de la mano del crecimiento mental. Las personas no ganan más dinero solo porque quieren, ganan más dinero porque se vuelven más valiosas. Y el valor personal se construye a través del aprendizaje, la experiencia y la mejora continua. Por eso, quien entiende esto deja de ver el aprendizaje como algo opcional y empieza a verlo como una inversión. Una inversión que paga intereses todos los días, porque cuando más aprendes, más fácil se vuelve aprender. Y cuando más sabes, más valor puedes aportar al mundo. Paso número 4. Definir prioridades y enfocarse en lo que realmente importa. Uno de los mayores enemigos del progreso no es la falta de capacidad, sino la dispersión. Muchas personas hacen demasiadas cosas al mismo tiempo, pero avanzan muy poco en todas. Confunden estar ocupados con ser productivos y esa confusión les cuesta años de vida, energía y oportunidades. Cuando todo es importante, en realidad nada lo es. El verdadero avance ocurre cuando una persona aprende a identificar qué es lo más importante que puede hacer en este momento para acercarse a su objetivo principal. No es lo más cómodo, no lo más urgente, lo más relevante. Y una vez que lo identifica, decide enfocarse ahí. La capacidad de priorizar es una de las habilidades más valiosas que una persona puede desarrollar, porque la vida siempre ofrecerá distracciones, interrupciones y excusas. Cuando una persona se enfoca en una sola prioridad a la vez y trabaja en ella hasta completarla, algo cambia. Aparece claridad, disminuye la ansiedad, se fortalece la confianza, porque avanzar en lo importante genera una sensación de control sobre la propia vida. Y esa sensación es clave para el crecimiento financiero y personal. No se trata de hacerlo todo, se trata de hacer lo correcto.
Y hacerlo correcto es hacerlo bien. El enfoque no solo multiplica resultados, también reduce desgaste porque una mente enfocada utiliza mejor su energía que una mente dispersa. Paso número 5. Desarrollar disciplina personal. Aquí es donde muchos saben qué hacer, pero pocos lo hacen. La disciplina es la capacidad de obligarte a hacer lo que sabes que tienes que hacer, incluso cuando no tienes ganas. Especialmente cuando no tienes ganas, no porque sea fácil, sino porque es necesario. La diferencia entre quienes logran resultados extraordinarios y quienes se quedan a medias no está en el talento, ni en la inteligencia, ni siquiera en las oportunidades. Está en la disciplina diaria, en la capacidad de cumplir contigo mismo, de hacer lo que prometiste hacer, aunque nadie te esté mirando. Ahora, curiosamente, las tareas que llevan al éxito suelen ser las mismas que la mayoría evita. Planificar, estudiar, mejorar, insistir, perseverar. No porque sean imposibles, sino porque no dan gratificación inmediata. Pero quienes entienden el juego saben que ese esfuerzo es el precio que se paga por una vida distinta. Cada vez que una persona se disciplina, su autoestima crece, empieza a confiar más en sí misma, se respeta más, porque se demuestra con hechos que es capaz de sostener compromisos. Y esa identidad interna se refleja en todas las áreas de la vida, incluso en las áreas financieras. La disciplina no es rigidez, es libertad. Es la libertad de no depender del estado de ánimo, de no vivir a merced de las emociones. Es la base sobre la cual se construyen hábitos sólidos, resultados consistentes y crecimiento sostenible. Paso número 6. Rodearse de las personas correctas y adecuadas. Nadie se construye solo. Aunque a muchos no les guste admitirlo, el entorno influye profundamente en la forma de pensar, en las creencias y en los resultados. Las personas con las que pasan más tiempo terminan moldeando consciente o inconscientemente tu manera de ver la vida. Si te rodeas de personas negativas, conformistas o críticas, tarde o temprano empezarás a pensar como ellos. No porque quieras, sino porque el ser humano es influenciable por naturaleza. En cambio, cuando te rodeas de personas que tienen visión, disciplina y objetivos claros, algo se contagia también. El entorno correcto eleva estándares, amplía perspectivas, te reta a crecer. Te muestra que es posible ir más allá de lo que hoy consideras normal. Por eso es tan importante elegir conscientemente con quién compartes tu tiempo, tus ideas y tus metas. No se trata de despreciar a nadie ni de aislarse del mundo. Se trata de entender que tu futuro se construye también a través de tus relaciones y que rodearte de personas que suman es una decisión estratégica, no emocional. Paso número 7. Tomar acción y decidirse. Todo lo anterior no sirve de nada si no se traduce en acción. Pensar no es suficiente. Aprender no es suficiente. Planificar no es suficiente. Hay que moverse, hay que decidir, hay que actuar. Las personas que avanzan toman decisiones más rápido y corrigen sobre la marcha. No esperan a tener todo perfecto. Empiezan, prueban, ajustan, fallan, aprenden, continúan. Entienden que la claridad llega en el camino, no antes de empezar. La indecisión es una de las principales causas de estancamiento. Muchas personas saben exactamente qué deberían hacer, pero no se deciden.
Esperan el momento perfecto, la señal perfecta, la seguridad absoluta. Y mientras esperan, la vida se le pasa. El progreso favorable es el que actúa, no el que se queda paralizado por miedo a equivocarse. Porque incluso los errores bien analizados enseñan más que la inacción prolongada. Cada intento aporta experiencia. Cada decisión fortalece el carácter. Cuando una persona se vuelve decidida y orientada a la acción, su vida empieza a cambiar con rapidez. No porque desaparezcan los problemas, sino porque deja de huir de los problemas. Empieza a enfrentarlos con criterio, con aprendizaje y con dirección. Paso número 8. Desarrollar responsabilidad total sobre tu vida financiera. Hay un momento clave en la vida de que toda persona quiere avanzar de verdad. Y es cuando deja de culpar factores externos por situaciones. Mientras una persona responsabiliza al mercado, a la economía, al gobierno, o a su familia, o a su pasado, permanece atrapada, no porque esas cosas no influyan, sino porque no puede controlarlas. El verdadero crecimiento comienza cuando una persona asume responsabilidad total por sus resultados. Cuando entiende que, aunque no eligió muchas de las circunstancias que le tocaron, sí es responsabilidad de ellos. Ese cambio mental es profundamente liberador, porque devuelve el control a donde siempre debió estar, en uno mismo. El ámbito financiero, esto es fundamental. Las personas que progresan dejan de verse como víctimas del sistema y empiezan a verse como participantes activos. Analizan sus ingresos, sus gastos, sus decisiones y sus hábitos sin autoengañarse, no para castigarse, sino para corregir. Asumir responsabilidad no significa ser duro contigo mismo, significa ser honesto, significa dejar de justificar errores y empezar a aprender de ellos. Cada resultado financiero es información, cada error es una lección y cada ajuste consciente te acerca un poco más a la estabilidad y al crecimiento financiero. Cuando una persona toma control total de sus finanzas, cambia su lenguaje interno, deja de decir no se puede y empieza a preguntar ¿cómo lo hago? Y esa pregunta repetida con constancia termina encontrando respuestas. Paso número 9. Administrar bien lo que ya tienes. Uno de los errores más comunes es creer que los problemas financieros se resolverán automáticamente cuando llegue más dinero. La realidad es otra. Si una persona no sabe administrar poco, tampoco sabrá administrar mucho. El desorden financiero no se corrige con ingresos, se corrige con criterio. La verdadera base de la prosperidad no es cuánto ganas, sino cómo manejas lo que ganas. La forma en que administras tus recursos actuales revela tu nivel de madurez financiera. Y ese nivel determina hasta dónde puedes crecer sin colapsar. Administrar bien implica saber exactamente cuánto entra y cuánto sale y en qué se va. Implica tomar decisiones conscientes en lugar de impulsivas. Implica diferenciar entre necesidades reales y gastos emocionales, porque muchas decisiones financieras no se toman con lógica, se toman con emociones no resueltas. Cuando una persona aprende a manejar su dinero con orden, claridad y propósito, ocurre algo interesante. El estrés disminuye, la ansiedad baja, la sensación de control aumenta y con eso la mente se libera para pensar en crecimiento, no solo en supervivencia. La buena administración no es restricción, es dirección. No se trata de vivir limitado, sino de vivir alineado.
de usar el dinero como una herramienta y no como una fuente constante de conflicto. Quien domina este paso construye una base sólida sobre la cual el crecimiento financiero se vuelve sostenible. Paso número 10. Pensar a largo plazo y construir con paciencia. Vivimos en una época obsesionada con lo inmediato. Resultados rápidos, ganancias rápidas, soluciones instantáneas. Pero la verdadera estabilidad financiera no se construye así. Se construye con visión de largo plazo, con paciencia y con constancia. Las personas que logran independencia financiera entienden que el crecimiento real toma tiempo. No buscan atajos que comprometen su futuro. Buscan sistemas que puedan sostenerse, hábitos que puedan mantenerse, decisiones que sigan teniendo sentido dentro de 5, 10 o 20 años. Pensar a largo plazo cambia la forma en que una persona ahorra, invierte, gasta y trabaja. Deja de preguntarse, ¿qué me da placer hoy? Y empieza a preguntarse, ¿qué me acerca a la vida que quiero mañana? Ese simple cambio redefine prioridades. La paciencia no es pasividad, es acción constante sin desesperación. Es entender que los resultados correctos llegan como consecuencia de decisiones repetidas, no de golpes de suerte. Quien desarrolla esta mentalidad deja de frustrarse por la falta de resultados inmediatos y empieza a confiar en el proceso. Construir con paciencia es una de las mayores ventajas competitivas que una persona puede tener, porque mientras muchos abandonan, quien persevera avanza, y mientras otros se rinden, quien se mantiene firme consolida lo que ha construido. Nada de esto se trata solo de dinero, se trata de orden, de dirección y de mayordomía. Cuando una persona alinea su mente, sus decisiones y su disciplina, empieza a caminar con propósito. Y cuando hay propósito, Dios respalda el proceso. No siempre con rapidez, pero sí con fidelidad. La Biblia lo habla claramente. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Proverbios 16:3. Cuando pones tus planes en sus manos y haces tu parte con diligencia, enfoque y responsabilidad, los resultados llegarán. No por azar, sino porque el camino correcto siempre produce fruto en el tiempo correcto. Por eso, estos 10 pasos son muy importantes para que los afiances en tu vida y los pongas en práctica. Que Dios te bendiga.